y en todo caso ampliar algunos conceptos que sacamos, ¿no?, a partir de la llamada capacidad de una esfera, ¿no? Ese es el primer concepto que debemos fijar. Habíamos dicho de que el término de capacidad, uno hace siempre referencia a la unidad de medida, ¿no es cierto? Unidades de capacidad hemos llevado hasta en el colegio. Cuando decimos, este recipiente tiene, qué sé yo, 10 litros de capacidad, estamos diciendo que ese recipiente puede llegar a contener unos 10 litros. O si no, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. A eso se refiere, ¿no? Acá, ¿cómo lo tomaremos ese tema? Bueno, aquí aunque la palabra es relativa, ¿no es cierto?, de capacidad, nosotros hablamos de que en un cuerpo electrizado, este tiene área, ¿no es cierto? Todo cuerpo tiene área. Y por lo que hemos visto en Van de Graaff, hemos visto que en una esfera electrizada, las cargas se distribuyen alrededor, o sea, propiamente en el área, ¿no es cierto?, que lo cubre a esta esfera. En todo caso, como es un metal, las cargas se distribuyen en forma uniforme. Entonces cabe preguntarnos, si hablamos de capacidad, estamos indicando de cuántas cargas, ¿no es cierto?, contiene toda esa área, ¿no es cierto? De eso se trata, de decir, pero capacidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué unidad de medida vamos a emplear? Bueno, cantidad de carga que se puede acumular en la esfera. Entonces, ese concepto hay que tener. La pregunta viene inmediatamente, ¿y se llenará la esfera, o sea, el área de la esfera, tendrá un límite de carga? ¿No es cierto? Como es, por decir, un envase de 5 litros, justamente caben los 5. Y después, si aumentamos líquido o fluido, este se desborda, ¿verdad? Ya no tiene más capacidades, ya este ya está colmado. Y nosotros, ¿será que podemos decir que tiene un límite el área de la esfera, un límite de contener a las cargas ahí? ¿No es cierto? Entonces, da para pensar. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir haciendo funcionar el aparato de Van de Graaff, siguen generando cargas que se acumulan ahí arriba, en un área de la esfera. ¿Y hasta cuándo voy a hacer funcionar? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. ¿Va a admitir infinitas cargas en el área? Entonces ustedes van a responder eso una vez que sepamos qué es un capacitor. Bien. Hay algunos rezagados todavía aquí. Ya no admitamos más. Vamos a la pizarra. Vamos a compartir entonces una pizarra. Ahí tienen una pizarra. Bien. A ver. Partamos entonces de una esfera, ¿no es cierto? Vamos a partir de una esfera de radio R. Esfera de Van de Graaff, metálica. ¿Qué más vamos a hacer? La vamos a hacer electrizar, qué sé yo, por lo tanto, vamos a suponer que se acumulan cargas. En esta esfera de radio R, una distribución uniforme de cargas, ¿no? Y no se olviden, este ya es un cuerpo, entonces a este lo pongo área S, porque es una esfera. Entonces me pregunto lo siguiente, ¿puedo tratar este ya a un cuerpo que tiene área
puedo tratarlo como si fuera una carga puntual, como estábamos haciendo. El tema es que ahora ya aparece el área, en cambio una carga puntual no tenía área, ¿no es cierto? Porque era muy pequeño. Entonces aquí hay que trabajar en ese tema de cómo trabajaríamos con el campo y el potencial cuando ya hay un área, ¿no es cierto? Donde están contenidas las cargas eléctricas. Por lo tanto, fíjense, vamos a partir por esta definición. La cantidad de carga Q, 0 en este caso, dividido el área que contiene estas cargas, se llama sigma. ¿Qué es sigma? La letra sigma. Se llama densidad de carga. Lo podemos poner superficial o de superficie, como quieres, superficial. Entonces, esta palabra de densidad no es nada rara para nosotros. Hemos llevado en Física 2, hemos sacado densidad de los cuerpos, ¿se acuerdan? Y la densidad estaba relacionada ¿con qué? Con el peso, ¿no es cierto? Densidades más grandes tienen más peso. Entonces, acá, fíjense, ¿a qué llamamos densidad? Q0, vamos, microcoulomb. Área, qué sé yo, centímetro cuadrado. ¿No es cierto? A eso llamamos densidad superficial de carga. Vamos a darnos un ejemplo. 10 microcoulomb centímetro cuadrado. ¿Qué significa esto? Si decimos, yo tengo un cuerpo cuya área S es de, qué sé yo, de 100 centímetros cuadrados, el área total de esa esfera. Y digo, la densidad de carga es igual a 10 microcoulomb por cada centímetro cuadrado de sección. Entonces, eso significa, fíjense, que cada centímetro cuadrado de esta área, ¿sí? En fin, tengo que sacar cada centímetro cuadrado que hay 10 microcoulomb de carga. ¿Sí? Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, para esta sección, ¿cuánta carga tengo? ¿Cuánto? ¿Cuánto, jóvenes? No están siguiendo. 1000 Inge. Claro, pues. Si yo les doy de dato esto y les digo, y les doy el tamaño del área, entonces ustedes tienen que sacar la carga. Y la carga de la fórmula, ¿no? 0, sigma por S. ¿No es cierto? Debo multiplicar los 10 por la sección que es 100. Resultado, 1000. 1000 microcoulombs tiene toda esa esfera en su área de carga. ¿Está claro esto, el concepto de densidad de carga superficial? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Sencillo, ¿no es cierto? Entonces, en problemas puede haber de dato, ¿no es cierto? Les dan una placa ahí, le dicen esta placa, qué sé yo, tiene tantos metros cuadrados de área, y la densidad de carga superficial es igual a, qué sé yo, 10, 5, 3 por cada centímetro cuadrado. Y ustedes pueden sacar la carga total, ¿no es cierto?, con ese dato. Entonces, cuando se habla de cuerpos electrizados, ya no se habla directamente de Q0, así sola, ¿no? Sino asociada ¿a qué? ¿Dónde está ese Q0? ¿Por qué? Porque las cargas tienen que estar en algún lugar. Y como es un cuerpo, entonces está en el área. Entonces, ese concepto hay que rescatar de este gráfico.
Bien, pero vayamos más adelante. La pregunta es la siguiente. Como planteábamos al inicio, decíamos, ¿cuánta de carga va a almacenar la esfera? Es decir, en su área de 100 centímetros cuadrados. Aquí hemos sacado esto, ¿verdad? Entonces, vamos a definir el potencial de esta esfera. Será en la superficie, prácticamente será K, Q0, dividido el radio. ¿No es cierto? Ese sería el potencial justo en un punto que está sobre la superficie. O también podríamos decir de que K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, no se olviden. Q sobre R. Cualquiera de estas fórmulas funciona. ¿Cierto? Entonces, si yo me pongo a analizar acá, lo voy a llamar B0, B0, digo lo siguiente. Usted indica de que cada vez que haga funcionar el generador de Van de Graaff, usted va a aumentar la carga. Entonces, inmediatamente veo el potencial, pero el potencial es directamente proporcional a la carga. Por lo tanto, si usted aumenta la carga, el potencial va a aumentar también. ¿No es cierto? Por decir, aumento el doble de la carga, el potencial también se va a aumentar el doble. ¿Se dan cuenta? Entonces, digo lo siguiente. Voy a despejar Q de acá. ¿A qué es igual Q? Fíjense, todo esto que está en el cociente pasa a multiplicar allá. Sería 4pi epsilon sub 0 R y B0. Entonces, ahora hago esta relación. Q0, B0. Igual a 4pi epsilon sub 0 R. ¿No es cierto? Entonces, ahora lo mismo digo. ¿Qué pasa si yo aumento la carga? ¿Ya cuánto? El doble. ¿Qué va a pasar con el potencial? También el doble. Y esto se simplifica y fíjense, sigue apareciendo 4pi epsilon sub 0 R. ¿Qué sé yo? Triplico. Ahí está, triplico. El potencial seguro que se va a aumentar también 3 veces. Simplifico y fíjense, sigue manteniéndose esto. A esto es una constante y se llama capacidad. C. ¿Estamos, jóvenes? ¿Estamos siguiendo? Nada todavía. Entonces, la llamada capacidad se la define en función de la carga que admite un cuerpo dividido el potencial que adquiere, porque están estos factores totalmente relacionados, son directamente proporcionales. Por lo tanto, en su relación, esta es una constante, llamada capacidad. Y aquí está, si ustedes quieren, lo curioso. Entonces, si esto es capacidad, tiene un límite. Fíjense, sigo aumentando, qué sé yo, 10 veces. El potencial también 10 veces. Tiene un límite porque el término de capacidad dice, ¿no? Tantos litros, este es un tanque de 100 litros. Pasan los 100, ya no tiene capacidad. En cambio aquí, fíjense, no es así. Yo puedo 100 veces, otra vez 100 veces, se simplifica y vuelta me da este término llamado capacidad. ¿Sí? Entonces no confundamos una definición de capacidad así sencilla de que ya sabemos en cuanto a recipientes, ¿no? Porque aquí aparentemente no tiene límite. A ver, más allá, si ustedes se dan cuenta cuál sería el límite, porque tiene que haber uno. Nadie es infinito aquí, ¿no es cierto? Bueno.
Por el momento ocurre esto. Entonces, la llamada capacidad es la relación entre la carga sobre el potencial, por definición, ¿no es cierto? Porque es una constante. Entonces uno dice, bueno, la capacidad entonces no depende de la carga. Dada una esfera de radio R, la capacidad no depende de la carga, tampoco del potencial. Porque hemos visto de que si aumentamos la carga, aumenta el potencial. Entonces, ¿de qué depende? Uno se pregunta. No, pues aquí está. Esta es la respuesta. De esto depende. Al margen de esta constante, 4pi epsilon sub 0 depende de R. ¿Y R qué es? Radio de la esfera. Es decir, si yo tengo una esfera de radio más grande, ¿no es cierto?, va a haber más espacio en el área de esa esfera para que se distribuyan las cargas. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces está bien, es un razonamiento lógico. Por lo tanto, la llamada capacidad, si bien no depende de la carga ni del potencial, pero sí depende de su radio en este caso, del tamaño, porque un radio más grande hace una esfera más grande. Y una esfera más grande hace un área más grande, porque esa es la definición, ¿no? Bien. Unidades. Si nos vamos a las unidades, fíjense, carga es coulomb, ¿no es cierto? Voltios es el potencial. Todo esto ya sabemos. Pero esto, como es la llamada capacidad, ¿tendrá nombre propio? Sí tiene, ¿no? Y se llama faradio. Faradio, unidad de capacidad. Coulomb, donde veamos coulomb sobre voltio, faradio. Es capacidad. Ustedes dirán, bueno, y el faradio es una unidad grande, así como es el coulomb. ¿Se acuerdan? El coulomb era grande. ¿El faradio también será grande, esta unidad de capacidad? Bueno, hagamos una pequeña prueba, porque sabemos la fórmula de la capacidad. Hagamos para una esfera, a ver, de radio, yo les doy el radio, 1 kilómetro. Una esfera gigante. Y ustedes me sacan la capacidad. Ya conocen epsilon sub 0, ¿no? ¿De dónde sale epsilon sub 0? Sale de que K es 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado, ¿no? Y esto es igual a ¿qué? A 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. De aquí despejo el epsilon sub 0 y tendré, obviamente, el valor. Lo reemplazo aquí por 4pi, R lo llevo a metros. Tengo 1 kilómetro, sería 1000, y saco en faradios el resultado. Jóvenes, 1 minuto para hacer eso, no hay más tiempo. Por 10 menos 7 para... Ya, a ver, vamos a hacer espacio aquí, de tener aquí espacio. ¿Cuánto me sale la capacidad? 1, dicten. Vamos, dicten, ¿quién me estaba hablando? 1,11 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 5. Y esto sería faradio. Fíjense, una esfera tan grande, su capacidad sería esta, fíjense, 1.11 por 10 a la menos 5 del faradio. Eso quiere decir que el faradio es una unidad demasiadamente grande, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vamos a adoptar, jóvenes? Usemos como el Coulomb hacíamos, el microfaradio. Usemos el nanofaradio.
o el pico faradio. Este es 10 a la menos 6, no se olviden. Este es por 10 a la menos 9. Y finalmente el pico es 10 a la menos 12. Cualquiera de estos podríamos usar. Bien, ya tenemos idea de la magnitud de que es un faradio. Ahora les decía que esto podemos usar en los ejercicios. Y ahora, a ver, viene una pregunta sumamente interesante. A ver, la pregunta es la siguiente. Otra pizarrita, ¿ya? Otra pizarrita, jóvenes. La pregunta es la siguiente. Yo he sacado la capacidad de la esfera. Lo voy a colocar aquí. Voy a llamarse 0, porque he sacado, la esfera está en la atmósfera, en el aire. Y esto es igual a 4pi epsilon sub 0 por R. No hay que olvidarse de dónde vino esto, de la relación Q0 sobre P0. Ya está. Y ahora les digo lo siguiente. Les digo, a ver, jovencitos, yo tengo la misma esfera. Esta R, la misma esfera de Van de Graaff, la misma cantidad de carga he electrizado a la esfera. El área es exactamente la misma, Q0 está ahí, ¿cierto? Todo idéntico. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con la capacidad, estoy hablando, si yo esta esfera ahora la introduzco en un tanque ahí, en un recipiente que contiene dieléctrico con permitividad epsilon sub R? Por decir aceite, alcohol. Y les pregunto, ¿qué pasa con la capacidad? ¿No influye? ¿Influye? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo será la capacidad, en todo caso, la capacidad con dieléctrico? ¿Qué se supone que puede pasar? ¿Se mantiene constante? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Qué puede pasar? A ver, alguien que tenga alguna idea. A ver, ¿quién me dice, jovencitos, cuántos somos aquí? A ver. Somos 120. ¿No? Hay 120 jóvenes. Claro, de los 120 seguramente 100 deben estar viendo esto como si fuera una película y no es así, ¿no? Aquí hay que ver en un lugar tranquilo, concentrado en el tema, para poder responder. A ver, ¿quién se anima? Vamos, vamos, no hay mucho tiempo. La capacidad disminuye. Sí. Puede disminuir, bueno, una opinión. Otra. Dije, Sí. tenemos que plantear una relación ¿Ya? entre la capacidad sub 0 inicial y la capacidad sub D, que nos va a dar un epsilon sub R. Ya. Hay que ver una relación, ¿está bien? ¿Otro? Otra opinión, jóvenes. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede pasar? Piensen. Vamos, no perdamos más tiempo. ¿Qué es la capacidad en el aire? Hemos sacado de esto. Entonces, acá lo mismo, ¿no es cierto? ¿Estamos cambiando Q0? No, para nada. Ahí está Q0, hemos dicho, la misma esfera, la misma área. No cambia para nada. Pero, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Es el potencial va a cambiar. Porque es el potencial con dieléctrico. ¿Y qué hemos dicho que el dieléctrico hace al potencial? ¿Lo aumenta? ¿Lo disminuye? ¿Cuál es la teoría de los aislantes? Los que obviamente han asistido a clase deberían saberlo. Ya hemos visto ese capítulo de moléculas polares, no polares, todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el potencial
con dieléctrico? Disminuye. Disminuye en el valor de la permitividad del material. Es decir, hemos hecho esta medición. B0 en el aire, BD con dieléctrico y era igual a una constante del material llamado permitividad. Por lo tanto, si aplico este concepto, B sub D es igual a B0 dividido epsilon sub E. Es decir, el potencial, cuando hay medio, hay dieléctrico, material aislante, disminuye en el valor de esta característica. Por decir, si del papel es 4, entonces estoy usando un papel de permitividad 4, entonces el potencial, ¿no es cierto?, va a ser 4 veces menor que la del aire. ¿Verdad? A eso se refiere la fórmula. Por lo tanto, esto voy a reemplazar aquí. C sub D. Y ahí voy a establecer la relación que decía su compañero. Q0, Q0. B sub D. Aquí está B sub D. Es B0 sobre el epsilon sub R. Ahora digo lo siguiente. ¿Qué es Q0, B0? Pero es precisamente esto. ¿Y qué es esto? Es C0. Por lo tanto, esto no es más que C0. Este que está aquí abajo pasa a multiplicar epsilon sub R. Entonces, significa que la capacidad, ahora puedo responder con categoría, aumenta, ¿no es cierto? ¿Respecto a qué? A la capacidad en el aire. Ahí estamos demostrando eso. Sale multiplicado. Es decir, si es 4, es 4 veces C0, hace la capacidad con dieléctrico, si usted usa un material dieléctrico. ¿Está perfecto, jóvenes, la justificación? Entonces, disminuye el potencial, el campo eléctrico también, pero la capacidad aumenta. ¿En qué factor? En un factor igual a la característica del material utilizado. Entonces, repito, si epsilon sub R es 4, entonces la capacidad va a ser 4 veces más respecto a la capacidad en el aire. Entonces ya estamos afinando conceptos, ¿no es cierto? Entonces cuando usamos dieléctricos, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar a la capacidad en el aire por la permitividad. Característica propia del material aislante. Nada más, fíjense que es sumamente fácil. Bien. Entonces, hasta aquí, ningún problema. Preguntas, jóvenes, antes que pasemos ya al capacitor en sí. ¿Ninguna? Ya, sigamos. Bueno, ¿qué ocurre a partir de estos conceptos preliminares? Ocurre de que, ¿qué pasaría si en vez de tener ahora una esfera tengo dos? ¿No es cierto? En definitiva, tengo áreas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tengo dos? ¿Qué va a ocurrir con la capacidad? Uno se pregunta. Bueno, justamente es eso. Si se juntan o se enfrentan dos áreas, ¿no es cierto?, que pueden tener diferente forma, no necesariamente esférica, puede ser un área plana, ¿no es cierto?, puede ser un área de un cilindro, en fin, cualquier tipo de área. Pero el hecho de tener, fíjense, dos superficies, nace el concepto de capacitor. Es decir, yo tengo dos áreas. Vamos a suponer aquí. No, en este caso áreas planas, fíjense así. Tengo área S, aquí también idéntica, S. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué hago? Electrizo. Es decir, las placas. Este más, ¿no es cierto? Y este lo puedo electrizar menos. ¿Para qué? Para hacer una atracción. ¿Sí? Ya sabemos que más o menos atracción. Las placas van a querer juntarse si no las detengo ahí. Entonces,
estamos hablando de placa electrizada. ¿Y estamos hablando de qué? De un potencial en A y de un potencial en B. Es decir, un par de placas electrizadas con signo distinto, separadas a una distancia muy pequeña, llamemos D, entre placas, se llama rojo, se llama capacitor. Vamos a tener que hacer espacio. Tengamos esto aquí. Se llama capacitor. O, si quieren llamarlo, condensador. No hay ningún problema. ¿No? Capacitor o condensador. O sea, ¿qué es un capacitor o un condensador? Simplemente un par de placas enfrentadas, ¿no es cierto? Y obviamente electrizadas. Por lo tanto, inmediatamente ustedes electrizan las placas, se obtiene el campo eléctrico. No se olviden el campo eléctrico. ¿Ah? ¿Sí? Su sentido es tal que va de más a menos. Ya hemos visto incluso, como ustedes ya hemos visto, el laboratorio de campo. Ahí está. Campo, se establece el campo eléctrico. Es cero, si quieren llamar, porque pues, no hay nada ahí entre placas. Luego consideraremos que haya un dieléctrico, por ejemplo. Por el momento, no hay nada. Entonces se establece el campo eléctrico entre placas. ¿Sí? Bien. Entonces, construir el primer elemento que hemos dicho en laboratorio número 1, hemos dicho vamos a llevar 3 elementos. Este es el primero. Bien, elemento dispositivo, un capacitor. ¿De qué está constituido? De un par de placas. ¿No es cierto? Ya estamos hablando de cuerpos, no se olviden, que tienen área. Esta área puede ser plana, como están viendo acá, puede ser redondas, que sean placas redondas, 1, 2, ¿no es cierto? Puede ser que sea triangular, sea triangulares, cualquiera, pero áreas planas, no estamos hablando de áreas esféricas todavía. Entonces, a esta disposición se llama capacitor. Ustedes dirán, ¿yo puedo construir un capacitor en casa? Sí, perfectamente, ¿no? Agarro dos planchas de metal, puede ser hierro, acero, como quieran. Generalmente es de aluminio, ¿no? Las plaquitas son. Y son muy delgadas, menos de 1 milímetro de espesor cada placa. Prácticamente puede ser un papel de aluminio, ¿no es cierto? O de cobre, como quieran. Metal. Bien. Entonces, ahora vamos a deducir, jóvenes, vamos a deducir la capacidad de estas dos placas, la llamada capacidad, siempre a partir de su definición, relación de carga sobre potencial. Entonces, para un par de placas yo quiero saber cuánto es, ¿no? ¿De qué depende la capacidad? Entonces, partimos, ¿no es cierto?, de la fórmula general. Para eso vamos a hacer, ponemos esto, ya sabemos que es un condensador, ¿sí? Y aquí en este espacio hagamos la deducción. A ver, fíjense esto, jóvenes. ¿Cómo voy a hacer la deducción para un capacitor plano? A ver, si no hagamos otra pizarrita para que tengamos más espacio. A ver. Voy a dibujar las placas, jóvenes. Solamente de frente lo voy a ver. Ahí están las plaquitas. Ahí están las plaquitas.
sus extremos, sus terminales A y B. Electrizo las placas. Voy a hacer con rojo. Más. Aquí menos. Entonces no se olviden, cada placa tiene Q0. El hecho de cargar las placas va a aparecer un potencial P sub A y un potencial aquí P sub B. La distancia entre placas D, ¿no? Y en medio de las placas solamente hay aire, no hay nada más. Epsilon sub 0, si quieren, en el MKS. Este es el capacitor, perfecto. Entonces, ahora quiero determinar la capacidad de este dispositivo. ¿Cómo hacemos? Partimos de la definición de capacidad en el aire. Q0 sobre potencial. ¿Qué potencial vamos a colocar si ahora tenemos dos potenciales? ¿No es cierto? Porque son dos las placas. Entonces debo poner la diferencia de potencial entre A y B. ¿Estamos, jóvenes? Fíjense, no cambia nada, ¿no? Sigue siendo Coulomb sobre voltio, faradio. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestra incógnita? Es justamente esta. ¿De dónde saco B sub AB? ¿No es cierto? Aquí está el tema. ¿De dónde saco B sub AB? Perfecto. Como la diferencia de potencial está entre placas, inmediatamente se ha formado el campo eléctrico que sale normal al área y llega normal al área también de la otra superficie. Esto ya hemos hecho en laboratorio, o sea que ya debería estar esto perfectamente definido. Es cero. ¿No es cierto? Resulta que se estableció el campo eléctrico. Como líneas, las líneas son normales al área de la placa, de las placas. Bien. Entonces, como sabemos que hay una relación entre potencial y campo eléctrico, de ahí tenemos que sacar esta diferencia de potencial. ¿Ya? Pero para calcular el campo necesito saber previamente el campo, necesito saber, ¿no es cierto?, lo que se llama flujo del vector campo a través de un área, porque aquí hay áreas. Por lo tanto, uso la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss, jóvenes? Que el flujo es el resultado de hacer un producto escalar, ¿no es cierto?, de dos vectores. E0 es un vector y el S es otro vector. ¿No es cierto? Definido el producto vectorial o escalar de dos vectores, este es coseno de phi. ¿Y esto qué dice don Gauss? Que es igual, siempre es igual a 4pi K Q0. Con la otra fórmula, reemplazo el K y me queda Q0 epsilon sub 0. Esta es la ley de Gauss. Gauss, pongamos aquí. Pregunta: ¿cuánto vale phi? Para el ejemplo que hemos visto aquí. ¿No es cierto? Para este. ¿Cuánto vale phi? Ahí está el campo, está el vector. ¿Cuánto vale el ángulo? 0, Inge. 0, pues. Coseno de 0. 1. Si el ángulo es 0, significa de que el vector E y el vector S están coincidentes, ¿cierto? Por lo tanto es 0. Coseno 0, 1 y el flujo es máximo. Entonces vamos a hacer eso precisamente. Fíjense, yo voy a dibujar acá
un área para aplicar la ley de Gauss, ¿no es cierto? Un área aquí rojita, igual que la otra placa, sino una plaquita ahí, por donde digo, voy a calcular, esta es la área S, es la misma que esta, y digo, voy a calcular la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan esta área. Eso está diciendo Gauss. Coloco aquí entonces un área aquí igual que las otras placas y calculo la cantidad de flujo que atraviesa esta área. Entonces me voy aquí, ¿no es cierto? Y aplico la ley de Gauss. Esto es 0, ¿no es cierto? Coseno de 0, 1. Y me queda directamente flujo igual a E0, S. ¿Y es igual a qué? Ley de Gauss. Q0 sobre epsilon sub 0. Listo. Y de aquí, jovencitos, saco el valor de E0. ¿Que es igual a qué? Q0 S área epsilon sub 0. ¿Cuál área? Repito, aquí estamos colocando aquí un área por donde va a atravesar el campo. Y me queda esta fórmula, S. Y ahora voy y busco la relación que hay entre B y campo. Esto ya hemos deducido, por lo tanto ya no lo voy a hacer. Ya hemos deducido en la anterior clase que es igual a B sub AB. ¿Dividido qué? Distancia D. Ya hemos deducido esto de una integral, hemos resuelto de esto, fíjense. Hemos dicho de que E es igual a menos dB sobre dR, gradiente de potencial. De aquí hemos sacado dB, qué sé yo, integrando. Hemos trabajado ahí en un ejercicio y el resultado me da esto. Entonces este es 0. ¿Te dan cuenta? Por lo tanto, el B sub AB había sido igual a E0 por D. ¿No? Entonces, llevo E0 aquí, llevo B sub AB, lo llevo a la definición y tengo el valor de capacidad en el aire para un condensador plano, así se llama, de placas paralelas. ¿Listo? Fíjense que me sale al llevar allá, Q0 con Q0 se va, el otro se invierte, por lo tanto me queda ¿qué? Epsilon sub 0, S sobre distancia. Fórmula, jóvenes. La fórmula de un condensador plano. ¿De qué había sabido depender la capacidad de un par de placas, llamado condensador? Fíjense, depende de S, del área, como no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? Más área, más capacidad. No hay problema. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con la distancia? La distancia resulta que está en el cociente, es decir, la distancia no puede ser muy grande. Si es 1 metro, 20 metros, fíjense, prácticamente lo va a anular a la capacidad porque está en el cociente. Entonces, ¿cuál es la condición para que la capacidad sea grande? Es que la distancia entre placas sea pequeña, lo más pequeña posible. Porque ahora les hago la pregunta. ¿Qué pasa si es que yo esa distancia me sigo acercando a la otra placa? Unas más, otras menos. Sigo acercándome cada vez más. ¿Ah? Si esto tengo un par de placas, me sigo acercando, me sigo acercando. ¿Qué va a ocurrir? A medida que me acerque. Una descarga, hijo. Claro, obviamente, ya hemos llevado eso. La nube electrizada. Me acerco, se ioniza el aire de ahí y se produce la descarga. Y aquí lo mismo.
¿no es cierto? Par de placas electrizadas, ahí hay diferencia potencial. Me voy acercando cada vez más, y el aire de aquí, de pronto, como el campo es grande, se va a ionizar y se va a producir la descarga. ¿Ah? Entonces no me puedo también acercar así nomás. Habrá que ver qué distancia me puedo acercar. Pero, fíjense, aquí está la utilidad del... Hay un mensaje de la universidad aquí. Ya. Entonces, no es cuestión de acercarse y, qué sé yo, a milímetros, ¿no es cierto? Porque puede pasar la descarga, como dice su compañero. Pero aquí está la utilidad de los dieléctricos aislantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí al medio un dieléctrico, papel, plástico, lo que sea. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ese plástico, papel, va a disminuir el campo eléctrico. Lo disminuye en el factor de la permitividad y por lo tanto me puedo acercar más. ¿No es cierto? Y así son los capacitores, jóvenes. ¿Qué ponen al medio de las dos placas? Ponen papel, un papel así como este, al medio, fíjense, menos de 1 milímetro. ¿No es cierto? O ponen 2 o 3 papeles ahí, y las placas ahí. Y no se produce descarga, nada. ¿Por qué? Porque este es un aislante que ha disminuido el campo eléctrico. Y obviamente, al poner el aislante, la capacidad con dieléctrico aumenta. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí están los grandes conceptos que tenemos que rescatar. Finalmente, tengo que la fórmula final. Esto me debe dar faradios. ¿Estamos, jovencitos? Faradios. ¿Qué más, jóvenes, podemos hablar de este capacitor? Es el más fácil, capacitor plano o de placas paralelas. Bien, tenemos ahora, vamos a actuar de acuerdo a la esfera que hemos visto, ¿no? Fíjense, ahora yo voy a tener dos placas, pero el área ya no va a ser plana, sino esférica. Entonces, al cambiar de forma el área, el capacitor, ¿no? Ahora tiene la forma esférica. Permítame responder esto de la universidad. Sigamos, jovencitos. Vamos a hacer entonces de áreas esféricas. Hagamos directamente otra pizarra. A ver, veamos. Otra pizarra. A ver, planteamos ahora áreas esféricas, nada más. 2 también. Necesitamos 2 placas, pero con área esférica. A ver cómo lo vamos a dibujar. Así, en el plano dibujaremos, ¿no es cierto? Y yo voy a dibujar primero una esfera de radio. Lo voy a poner así. RA. Una esfera. Ahora tengo que hacer una hueca, porque esta va a ir dentro. Entonces lo voy a colocar, podemos exagerar un poco el espacio, ¿no? Ahí está, la otra. Radio, lo coloco aquí. Radio RB. Más grande, una hueca y otra llena. Perfecto.
Entonces, esta será, la saco por aquí, ¿no? Saco acá. Este es el extremo A, o placa A si quieren. Y qué sé yo, este otro será la placa B. No hay problema. Ahí tienen ustedes. ¿Qué más hago? Electrizo. Inmediatamente vamos a electrizar. La placa A siempre vamos a ponerla como positiva. Ya está. Electricé A, ahora a la B. La B también la electrizo, pero ahora esta es un área esférica, no se olviden. Por todos lados del área están las cargas negativas. Por lo tanto, ustedes dicen, inmediatamente se establece, ¿no es cierto?, al margen del potencial en A y potencial en B, se establece el campo eléctrico. Más o menos. ¿Cómo es la distribución? Normal al área. Y hemos visto hasta el laboratorio de esto. Según el radio salen las líneas de campo, es decir, normal al área. Ahí está, una distribución radial, porque es esfera, ¿no? ¿Ahí está? Fíjense, ese sería nuestro dibujo. Una vez que hemos aplicado la diferencia potencial, se ha electrizado estas dos esferas. Y no se olviden, ahora, tanto esa como esta, área S, pero esférica. Por lo tanto, este recibe el nombre de capacitor esférico. Ahí tienen el capacitor esférico. ¿Estamos, jóvenes? ¿Están siguiendo el dibujito? Bien. Ahora, ¿de qué se trata esto? De calcular la capacidad del conjunto de estas esferas, capacidad en el aire. Siempre a partir de esta definición. B sub AB. Listo. Ahí está. ¿No? B sub AB. Hay que calcular B sub AB. Para eso, ¿cómo hay que hacer? Hay que calcular primero el campo eléctrico. ¿Y cómo hay que hacer eso? A través de la ley de Gauss. Por lo tanto, voy a colocar una esfera aquí ideal por donde voy a calcular el de radio R. Lo puedo colocar porque R va a ser la variable, ¿no? Porque voy a calcular el flujo a través de esta área de aquí del medio. Voy a calcular el flujo del campo E0 a través del área S de radio R. Y esto no se olviden, también se cumple aquí que el ángulo es 0, por lo tanto coseno 0 es 1 y el flujo es máximo. Entra normal al área o sale normal. ¿Y esto es igual a qué? A Q0 sobre epsilon sub 0. Listo. La ley de Gauss se tiene que cumplir. Ahora E0 es el tema, ¿no es cierto? Porque de aquí voy a despejar E0 igual, lo mismo que el anterior, ¿no? Q0 dividido epsilon sub 0 y S. Pero ahora S, ¿qué es? Es una esfera. ¿Y cuánto vale la superficie de la esfera? ¿Se acuerdan de eso o no? Área de una esfera. 4pi. 4pi por r al cuadrado. Perfecto. Ahí está la fórmula. A ver, 4pi por r al cuadrado es el área que yo tendría que considerar aquí. Pero yo tengo que, para E0 está relacionado con B sub AB, por lo tanto, a ver, hagamos la fórmula que siempre hemos conocido. A ver, hemos dicho que E0, esto ya hemos hecho, jóvenes, o sea que no se preocupen de esto. Del gradiente, no se olviden de eso. Para relacionar con B sub AB, saco dB, habíamos dicho que es finalmente dB es igual a menos E0 por dr. ¿No? Después
habíamos integrado. Y aquí me daba desde B sub B hasta B sub A, de aquí desde RA hasta RB, en todo caso, ¿no es cierto? Me daba finalmente final menos inicial, ¿no? Igual a qué, si no menos está aquí, integral desde RA hasta RB. Sigamos desarrollando esto que ya hemos hecho, jóvenes, piensen ustedes, ya lo deben tener. ¿Qué más? E0 DR. ¿Qué más? A ver, este signo menos hay que llevarlo allá, habíamos dicho, ¿no? Este está mal, a ver. Aquí tenemos que cambiar estos límites para que nos salga todo bien. A ver. Es la integral desde la placa A hasta la placa B. Entonces me queda esto. Ahora el signo este. Bueno, el signo este va a cambiar los límites aquí y me va a quedar, ¿no es cierto? Porque esto, al resolver la integral aquí, resolvamos más bien por partes. Aplico los límites B sub B menos B sub A. Ahora sí, el signo entonces lo hago desaparecer acá y esto cambia los límites nada más. ¿Y esto es igual a qué? A B sub AB. Esto es lo que está aquí. Ahí está. Y eso va a ser igual a qué? Ahora es directamente E0 diferencial R desde RA, desde el radio RA hasta el radio RB. ¿Está bien? Ahora sigo resolviendo esto porque este es el que necesito para aquí. Entonces esto me va a quedar de esta manera, fíjense. Integral desde RA hasta RB de E0. ¿E0 dónde está? Aquí está. Entonces coloco E0. Q0, epsilon sub 0, S. Pero S, ¿dónde está? Está aquí. ¿No es cierto? 4pi R. Es la otra R más minúscula, colocaremos. 4pi R cuadrado. Ahí está. ¿No es cierto? Ese es 0. ¿Qué más? Diferencial R. Vamos a tener que hacer espacio aquí. Detener esto. Ya, ahora sí. Ahora vean aquí qué va a pasar. B sub AB. Saco todo afuera, ¿no? Lo que es constante. Q0. 4pi. Epsilon sub 0. No depende de la variable. ¿Qué más? ¿Qué más saco? ¿Puedo sacar R? No. No, No Inge. puedes. Es la variable. Desde R hasta B de diferencial R sobre R cuadrado. ¿Listo? Es decir, si yo resuelvo esta integralcita, ya tengo B sub AB. Lo llevo, este B sub AB que he encontrado una vez resuelto la integral, y tengo el valor de C0. A ver, jovencitos, tienen 2 minutos para resolver esa integral, tomar límites y decirme cuánto sale la capacidad de un condensador esférico. Vamos.
Inge. ¿Listo, jóvenes? Dicten. Inge es el diferencial de potencial, es igual a Q sub 0 sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Ya, está bien. Hay que hacer operaciones con un denominador, etcétera, etcétera. Llevarlo acá. Llevarlo a esto. Acá se simplifica el Q0, etcétera, y nos quedaría 4pi epsilon sub 0. Fíjense, me quedaría RA por RB dividido RB menos RA. Esto es lo que nos queda, jovencitos. Fíjense esto. ¿Qué me está diciendo esto, jóvenes? Me está diciendo de que la capacidad de un condensador cilíndrico es directamente proporcional ¿a qué? Al producto de los radios. Fíjense, esta es una capacidad, por eso es que hacen condensadores esféricos cada vez más, ¿no? O si no, ya vamos a ver los cilíndricos como son. Entonces, el producto de los radios, ¿verdad? Mientras los radios sean más grandes, más capacidad. Está perfecto. Y ahora cumple lo que decíamos con la distancia. A ver, veamos. ¿Qué es RB menos RA? Jóvenes, ¿qué es? ¿Qué distancia es RB menos RA? ¿Nada? El espesor, más o menos, ¿no? Como sería radio externo menos radio interno, más o menos. Pero es este espacio donde está el campo, pues, todo este espacio es la distancia D entre placas. Siempre hemos dicho que con eso plano, distancia. Aquí lo mismo, placa y placa, distancia. Si hago RB menos RA, me queda justamente la distancia. Distancia entre placas es esto, nada más, distancia entre placas. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta distancia? Lo más pequeño posible, para que la capacidad sea grande. Entonces, ya tienen ustedes la capacidad de un condensador esférico. Y ahora aquí viene la tarea, jóvenes. Ahora ustedes van a tener que hacer el capacitor cilíndrico. ¿Cuál es el planteamiento? Es exactamente el mismo. Pero ahora ya las placas son cilíndricas, entonces un cilindro. Dentro de otro hueco. Ahí está. Altura, van a tener la misma altura. Los dos, altura o longitud, quieren llamar, L y ya está.
electrizan la placa, esta es la placa A, y qué sé yo, esta es la placa B. Ahí está. Electrizan, qué sé yo, todo acá. Esto véanlo ustedes jóvenes en el texto, también está todo esto. Electrizada el cilindro de adentro, electrizado todo el cilindro de afuera, es decir, el hueco. Ahí está, condensador. Campo eléctrico, flujo. En fin, ustedes lo pueden caracterizar su dibujito bien. Campo eléctrico por todos lados. ¿No es cierto? Crucero. Y también crucero, distinto signo. ¿No? Radio del cilindro tendrá que ser radio RA. El otro radio RB, ¿no? El cilindro por donde va a atravesar el flujo magnético, o digo, eléctrico, tendrá que ser uno que está entre los dos. Este tendrá que ser el cilindro por donde yo voy a calcular el flujo que atraviesa por toda el área de ese cilindro hipotético ahí que he puesto. La capacidad será siempre Q0 sobre B sub AB, lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia con el otro? El campo eléctrico era igual a B sub AB. A ver, nos fijemos en la fórmula, fíjense. Campo eléctrico, Q0, epsilon sub 0, área. Directamente coloquemos ese. Q0 epsilon sub 0, volvemos esto está mal, ahí, Q0 sobre dividido el área. Pero ahora el área, ¿cómo ha sido el área? De un cilindro. Hay que sacar el área de un cilindro. Tienes fórmula ahí para sacar. Entonces hay que reemplazar. Esta es área cilíndrica. Es por donde atraviesa, es la verde, ¿no? Por donde atraviesa, la altura es la misma, fíjense. Por donde atraviesa el flujo, porque el flujo es lo que quiero que sale de ahí, ¿no es cierto? Flujo que por ese. ¿No? Y después ya tendré que relacionar con el potencial B sub AB. Igual integral, ¿no es cierto? Lo mismo, RA, RB, diferencial R. Ahora reemplazo esto aquí, pero con área cilíndrica. Saco B sub AB, reemplazo aquí y tengo el valor. Eso es lo que van a hacer ustedes. Condensador cilíndrico. Listo, ¿no, jovencitos? Está facilito esto, ¿eh? Ese, por lo menos, ese craneen, ¿no? Para poder resolver. Y compare con este otro de aquí, a ver. No compartir pantalla. A ver, vamos a entrar al Moodle, jóvenes. Ya. Estamos entrando al Moodle. ¿Están viendo esto, no? Sí, Sí. Ya, fíjense, condensadores. Abran condensadores. Ahí tiene. El potencial, capacidad de un conductor aislado, es decir, de una esfera. Después está el capacitor,
plano, tienen su dibujito. También está su deducción, o sea, el símbolo que usan. Plano de láminas paralelas, ahí está el campo. Ya sabemos, ¿no? El B sub AB ya está deducido ahí. Y finalmente llegan a la fórmula que hemos llegado nosotros. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí llaman A al área de las placas del condensador plano, nosotros hemos llamado S, así que no hay ningún problema. Y a partir de esto hace un ejercicio, no se olviden, fíjense, ejercicios. Resuelvan esto, jóvenes, no es para que lo miren, esto es para resolver, uno lee ahí el enunciado, trata de hacer como lo han entendido y aquí se comprueba con los resultados que ya están aquí hechos, ¿no? ¿Ven? Hay 2, 3 ejercicios ahí. Y entra capacitor cilíndrico, fíjense Ahí está el cilíndrico. Cuidado con D, aquí llaman D a qué, desplazamiento, dice, pero veanlo usted que llaman. Ahí están los 2 cilindros. Finalmente llegan a esta expresión, fíjense. A y B son el radio A y el radio del cilindro B. L es la altura del condensador, ¿eh? O sea, está bien. A esta fórmula tienen que llegar, en todo caso, jóvenes, ustedes resolviendo lo otro. Y los esféricos están al final aquí, ¿eh? Lo mismo, le llegamos 4pi epsilon sub 0 A por B y B menos A. Está lo mismo. O sea que no hay, jóvenes, de qué preocuparse. Hay que leer esto también, pero. Y ahí está una gráfica. Capacitores cilíndricos, ¿no? Aunque el medio no es lindo, ¿no? Pero ahí están las formas. Casi todos son cilíndricos, fíjense. Aquí hay un plano aquí, que al medio, café. Y hay otros planos por ahí. Lo que no veo son los esféricos, ¿no? Este de aquí, de metal así expuesto, con varias placas, es un capacitor variable. Aquí les dicen cómo se puede construir un capacitor, la figura de eso. Simplemente son placas con aislante, ¿no? Una envoltura ahí. Estos son los condensadores variables porque tienen varias placas, ¿no? Bien, hasta ahí hemos llevado, jóvenes, hasta aquí. Próxima clase. Vamos a ver tipos de conexión entre condensadores. Hay 2 tipos básicos, que son conexión serie y conexión paralelo. Esto llamamos serie, cuando se conectan de esta manera. Lo vamos a ver la próxima clase, nuestro tema de la próxima clase. Y conexión paralelo. Finalmente, después de esto hay un serie paralelo, hay ejercicios, eso es lo bueno, vamos a practicar ahí. Y vamos a llevar 2 conceptos fundamentales que se llaman rigidez o resistencia dieléctrica, ¿no? Y energía almacenada en un capacitor. Esto es lo mismo que decir, ¿un capacitor puede hacer trabajo? Sí, puede hacer trabajo, porque tiene energía. Estas fórmulas las vamos a deducir en su momento. Es densidad de energía de campo, es una aplicación puesta de placas de un condensador también. Y ahí se queda. Hay ejercicio, es lo bueno. Ese es todo de este texto que les he pasado y que está en el Moodle. ¿Sí? Eso es condensados. Lo vamos a Zoom. No compartir. Ya. Listo, jovencitos. Ese ha sido nuestro tema de hoy. Entonces, la próxima clase empezamos ya con tipos de conexión entre condensadores y veremos después la energía. Bien. Recomendación, jovencitos. Se nos está aproximando
la fecha del examen de evaluación conceptual. Hemos hablado de que vamos a hacer un examen rápido de conceptos. Los conceptos tienen que estar totalmente claros. Y eso se logra viniendo a las clases, donde yo les digo, les remarco, por decir qué es carga eléctrica. Y vamos a definir categóricamente qué es carga eléctrica, ¿no es cierto? O qué es potencial, o qué es campo, qué es línea de fuerza, etcétera, etcétera. Hemos venido ya puntualizando bastante del tema electrostático. Entonces vamos a hacer un examen muy rápido, de 10 minutos. Tienen 10 preguntas también. Es decir, son preguntas de opción múltiple. Generalmente les digo carga eléctrica y les doy 3 opciones ahí. Y ustedes tienen que decir, es esta la que corresponde a la definición de carga o de campo o lo que sea. Entonces, no puede llevar más de 1 minuto esa respuesta. El que tiene el concepto aquí, ese ratito contesta. Menos de 10 minutos se entregan. Entonces, es un cuestionario que va a tener nota, ¿no? No se olviden de que vamos a hacer 3. Área electrostática, como ya hemos terminado, ya prácticamente la semana. Vamos a comunicar por el Moodle, sección avisos. ¿Qué día vamos a hacerlo? Va a ser 10 minutos, o sea que vamos a entrar cualquier día. Vamos a hacer 3, o sea, ya hemos tomado electrostática, digamos, tomamos y después hacemos electrodinámica y después electromagnetismo. Entonces, estos son los 10 puntos, ¿no?, que vamos a agregar a nuestra nota final. El examen de problemas, ¿no es cierto? Eso lo vamos a hacer todavía, hay que avanzar hasta el 50% de la materia, ¿no? Porque hemos dicho que vamos a hacer solamente 2. Y eso es lo que vale sobre 90. Eso es lo que vale, ¿no? O sea que el que para realizar ese tipo de exámenes ya hay que resolver problemas. Ese es el tema. También les vamos a comunicar oportunamente, pero yo creo que de aquí a un par de semanas más vamos a estar haciendo ya el examen ese de problemas. Damos 3 problemas en electrostática. Y parte de electrodinámica vamos a llevar, ¿no?, 3 problemas. Entonces, jóvenes, no hay que descuidarse y hay que estar ya afinando, especialmente conceptos, ya hay que afinar. Ya hemos visto descargas atmosféricas, hemos visto todo ya, jóvenes, de electrostática. Ya depende de ustedes para qué, para que su defensa sea sin ningún problema, y después practicar para dar el examen de 50%. Preguntas, jóvenes. Ustedes son ingenieros químicos, ¿no? Ya. Ingeniero, buenos días. Dígame. Disculpe, en caso de los estudiantes que estamos aquí de ingeniería industrial, los exámenes los vamos a dar con nuestro industrial o en este. No, cada uno da en su grupo, jovencito. Ah, ¿no? Bueno, gracias. No vamos a mezclar aquí. Por eso vamos a dar una fecha o un día fuera de horas de clases, ¿no? Seguramente a partir de las 8:30 de la noche, en fin, donde no haya nadie. O si no, a la 1, por decir, a la 1 nadie tiene clases, de 1 a 1:10 responden, listo. Eso lo vamos a comunicar oportunamente, repito, a través del Moodle, ¿no? O sea que todos van a hablar así. ¿Qué más, jóvenes? ¿No hay más preguntas? Entonces, deduzcan el capacitor cilíndrico, van a ver de que también todo se hace con la ley de Gauss, ¿no es cierto? Entonces, se cumple la ley de Gauss. Para eso, cuando hemos llevado la ley de Gauss
hay ejercicios, está el concepto, está todo. O sea que sacar el flujo a través de una placa, ¿no es cierto?, plana, ningún problema. Sacar el flujo a través de una placa esférica, tampoco. ¿No es cierto? Después sacar el flujo de una placa cilíndrica, tampoco. Ley de Gauss siempre se cumple. Bien, nos despedimos, jóvenes, hasta nueva clase. Vamos. Ya, Muchas gracias, Inge. ya, Solo adiós, Inge. jovencitos. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós.